Es un evento para reconocer al comandante Uber Matos. Los organizadores somos un grupo de instituciones que creemos en la libertad. Está el Instituto Político para la Libertad del Perú, se dice, que no sé cómo se dice completo, Venezuela, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el Movimiento Mundial de Solidaridad con Cuba, la Red Liberal de América Latina, la Fundación Frederick Naumann y Caminos de la Libertad. Y bueno, queremos darle la bienvenida, agradecerles que estén aquí y queremos presentarles un video para saber quién es Uber Matos. La guerra ha terminado. 7 años interminables de dolor, de muerte, de torturas y vejaciones. Héroes y mártires vencedores son la expresión más alta del pueblo. Cuba, 8 de enero de 1959. La multitud aclama a los triunfantes revolucionarios. Al centro, Fidel Castro, líder indiscutible del movimiento. A su lado derecho, el comandante Camilo Cienfuegos, muerto en un misterioso accidente en octubre de ese año. Y a su lado izquierdo, el comandante Uber Matos, enviado a prisión por 20 años y borrado de la historia oficial cubana en diciembre de 1959. Yo luché en la Sierra Maestra y antes de la Sierra Maestra luché frente a la dictadura de Batista por el regreso de Cuba a la democracia, a la vigencia de la libertad y al respeto a todos los derechos de la ciudadanía en el contexto del sistema democrático. Y cuando triunfamos en la Sierra Maestra y en nuestro ingreso al llano ya, pues veníamos con un compromiso grande, no era mío, era de todo el proceso de Fidel Castro y de toda aquella revolución, de restaurar el sistema democrático. Y al cabo de varios meses me di cuenta que lejos de instaurar una nueva democracia en Cuba, con unas cuantas reformas sociales y económicas, pero por encima de todo la vigencia de la libertad, pues lo que estábamos era dando pasos hacia una nueva dictadura, y más alarmante todavía, de signo comunista. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. I am not communism. I am not agree with communism. Socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. Su delito, ser fiel a los ideales de libertad y democracia. Al darse cuenta que el discurso y las acciones de Fidel Castro iban adquiriendo matices comunistas, renunció a su puesto en el nuevo gobierno el 19 de octubre de 1959. Fue arrestado, acusado de sedición y de traición. Con la conspiración que tenía muy inteligentemente planeada Uber Matos, no era solamente en la provincia de Camagüey, sino que intentó captarse compañeros de otras provincias por medio del engaño y la mentira, de una forma muy solapada y con una estrategia, con toda la mala intención que puede albergar un hombre que va a traicionar a su patria. Era la prueba palmaria de que la revolución iba al fracaso, de que Castro estaba decidido a establecer un régimen de fuerza totalitario, y yo sabía que eso iba a terminar en un desastre para la nación cubana. Eso, junto con la privación de libertad, la acusación de Castro, que se paró en la tribuna y dijo de mí todos los horrores que se pueden decir, presentándome como el más miserable de los seres humanos. Fidel Castro le ofreció liberarlo a cambio de su silencio, pero Uber prefirió morir como un hombre fiel a sus principios que vivir en la mentira. Castro, a los 4 días de estar yo arrestado, metido en un calabozo, convocó una multitud que él dijo que era de 1 millón de personas, quizás fueran medio millón de personas frente al Palacio de La Habana, y hizo que la gente levantara el brazo, paredón para Uber Matos, sin escuchar una palabra mía. En su juicio juró decir la verdad y lo hizo. En el juicio,
cuando yo termino mi declaración, a mí no me permitieron ver abogados, ni conocer el sumario, ni nada de eso. A mí me llevaron, es decir, del calabozo donde me tenían metido, me llevaron al campamento militar donde hay un consejo de guerra y allí pues tengo la oportunidad de decir mi verdad. Antes me habían conminado, vale la pena esto, 4 días después de mi arresto, Fidel me mandó un recado diciéndome que si yo aceptaba todo lo que había dicho de mí y me callaba, me podía ir a mi casa, no había juicio ni había fusilamiento. Un chantaje. Yo dije, no, a mí me interesa más mi honra que mi vida, que me fusilen. Y fui al juicio, pero fui al juicio en rebeldía, dispuesto a hablar mi verdad. Me pasé 3 horas y minutos hablando y no me pudieron callar. Cuando terminé de decir mi verdad, explicar qué cosa es traición, traición a Cuba, traición a la revolución. Si me traen aquí precisamente por mi lealtad a mi patria, me traen aquí porque yo quiero que la revolución cumpla su compromiso. Todos los enemigos de Fidel fueron eliminados después de una pantomima de juicios, pero en el caso del comandante Matos no fue así. Cuando terminé, pues la multitud que había allí, que era de oficiales de todas las Fuerzas Armadas, los Castro habían reunido a lo principal de la oficialidad cubana, como 1000 oficiales, comandantes, capitanes, etcétera, para que presenciaran el escarmiento del juicio de Uber Matos. Vamos a fusilar a uno de los principales comandantes. Y aquella gente que traen me aplaude. La condena a muerte se convirtió en 20 años de prisión para Uber Matos. 20 años cumplidos en su totalidad, frecuentemente entre torturas y sufrimiento. No lamento esos 20 años de prisión por el hecho de que en ellos he demostrado que he sabido ser fiel a mi país. Y al fin de cuentas yo creo que todavía puedo ser útil a mi país en el futuro, ¿no? Al régimen de los hermanos Castro, Uber Matos les resulta incómodo. Fidel lo considera un enemigo personal. Y el trabajo que realiza a través de la organización Cuba Independiente y Democrática lo califican de peligroso para el gobierno cubano. Me interesa ser más bien un guía moral, ayudar a mi pueblo a que se busquen sus propias raíces de cara al futuro. Hoy, a sus 93 años, Uber Matos es símbolo de la resistencia y la esperanza, de la lucha por una Cuba libre, por una Cuba decidida por los cubanos, por los ideales de la democracia y la libertad. Hoy reconocemos a un hombre que dejó atrás la comodidad de ser líder revolucionario y decidió consagrar su vida a defender la libertad. Pedirle a Dora de Ampuero que nos haga el favor. Ella es directora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y hablaría en nombre de la Red Liberal de América Latina, si nos puede dar algunas palabras. Realmente me siento muy emocionada, muy orgullosa de formar parte de este grupo esta noche, de estar aquí. Me parece que es un momento histórico importantísimo. Esta noche yo represento a un grupo de amigos de la libertad, representantes de organizaciones de América Latina, de la sociedad civil, rindiendo homenaje, rindiendo nuestra muestra de pleitesía, de respeto a un ser humano como Uber Matos. Realmente un valiente que se puso a la lucha por sus propios valores, por su propio esfuerzo, por la libertad contra la tiranía. Porque de eso se trata mucho de esto, de valores, de honestidad, de tener la valentía de luchar contra sabemos que nos hace tanto daño. Hablando con él hace un ratito, me decía, esta oportunidad, el estar aquí con ustedes, todas las demostraciones de cariño y todo que he recibido, me han hecho olvidar toda la lucha, toda la tortura, todos los 20 años en la cárcel. Se necesita ser un hombre muy generoso también, muy generoso,
para poder decir esas palabras, Huber Matos. Olvidar toda esa tortura, todos los dolores, todo lo que pasó, que está tan bien descrito en su libro, y que lo han convertido indudablemente en un ícono de la lucha en contra de los dictadores, que es la lucha que mantenemos nosotros. Y esta exaltación, esto que hacemos esta noche realmente es exhortar, porque esto que estamos aquí, este grupo amantes, tan amantes de la libertad, exhortar a todo el resto, a toda la gente que tiene que seguir luchando, que tiene que luchar por estos valores. Y al decirle, al expresarle a usted este respeto hacia la lucha inmensa que ha hecho, expresamos también nuestro respeto a todos los que están luchando, a toda la gente que en una u otra forma, en Cuba y en América Latina toda, amamos la libertad y tenemos la seguridad, tenemos la esperanza, tenemos que esta lucha no es en vano. Y usted es un ícono, Huber, usted es un ejemplo, usted es lo que significa mucho para todos los que estamos aquí, para los que no estamos, para los que se han ido, para los jóvenes que especialmente forman parte de esta esperanza de un mundo mejor, libre, tanto para Cuba como para los países de América Latina, que en estos momentos estamos enfrentando también la dictadura. Es un orgullo para mí, le agradezco mucho a Sergio, que me han dado esta oportunidad, emocionada, decirles a ustedes lo feliz que me siento, lo feliz de estar junto a usted precisamente y que sean nuestros héroes de la libertad, que necesitamos estos héroes. Gracias. Gracias, Dorita. Ahora le pedimos a Uli Vaca, director para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, que se nos acompaña. Muy estimado don Huber Matos, estimado Sergio Sarmiento, estimadas colegas de RELIAL, la Red Liberal de América Latina, doña Ampuero, Rocío Guijarro, Yesenia Álvarez y estimados amigos de la libertad. Existen varias razones por las cuales siento mucha alegría en poder compartir con ustedes esta noche. Por un lado, honramos a un gran hombre, a usted, muy estimado comandante Huber Matos, cuya vida, como pocos, ha estado marcada por una incansable lucha por la libertad. Por otro lado, le honramos en el marco de una reunión entre amigos de la libertad, como son nuestros amigos de RELIAL, la Red Liberal de América Latina, pero sobre todo de Caminos de la Libertad, quienes esta noche son nuestros anfitriones. Les agradezco de manera muy especial, así como expreso mi más profundo respeto por ser los impulsores de esta iniciativa. En especial quiero agradecer profundamente a Sergio Sarmiento, quien a través de su intenso trabajo predica la importancia de la libertad. Es un gusto escucharla todas las mañanas a través de su noticiero matutino. Este programa radiofónico se caracteriza por su espíritu democrático, abriendo espacio a los ciudadanos, motivándolos a mostrar una posición frente a los asuntos públicos. Las entrevistas y los análisis de su programa, don Sergio, son el vivo encuentro con los logros y las deficiencias de este hermoso país, que pudiera desarrollarse de manera tan rápida si simplemente los políticos pusieran en práctica lo que Sergio Sarmiento les propone. Cada mañana se desarrolla un programa de reformas para México que en concreción rebasa por mucho cualquier debate de candidatos presidenciales. Con usted, muy estimado don Huber Matos, honramos el amor que un ser humano puede tenerle a la libertad, que vive en el corazón de muchos, pero desafortunadamente no de todos.
La libertad es una obligación, dijera alguna vez el compositor griego Mikis Theodorakis, y él se equivoca, porque uno no le debe a la libertad. La libertad no es una obligación, no es un deber, no está asentada en ningún lado. Nuestras democracias requieren el anhelo constante a la libertad como una virtud cívica innata. Usted, don Huber Matos, ha sentido a lo largo de su vida que la ausencia de libertad humilla, tal y como el muro de Berlín humilló al pueblo de la Alemania del Este hasta que éste se levantó en protestas. Usted, muy estimado don Matos, no solo ama la libertad, sino también posee la fuerte determinación para vivir la libertad. A lo largo de muchos años padeció inclemencia en la cárcel, inclemencias que solo podría soportar alguien como usted, quien como pocos tiene el deseo inquebrantable de la libertad. Hace un año me reuní en Cuba con Héctor Maceda, quien 5 días atrás había sido liberado luego de pasar 8 años en prisión. En caso de que tuviera esta noche la oportunidad de conversar con usted brevemente, le preguntaría, don Huber Matos, ¿de dónde toman usted y personas como Héctor Maceda, quienes han tenido que soportar la ausencia de libertad debido a su lucha por sus convicciones y su libertad interior, la fuerza para superar estas pruebas y salir adelante? Usted carga con usted una experiencia existencial de ausencia de libertad, mientras que muchas otras personas son indiferentes ante la libertad. Con ello, las sociedades libres enfrentan siempre nuevos retos y todos nosotros debemos tener claro cuáles son los determinantes y cuáles son los peligros para nuestra existencia en libertad. Dado que hablo frente a ustedes como alemán, permítanme una cita textual desde la perspectiva alemana. Como alemanes, la historia nos forjó un pensamiento a veces ciego hacia las autoridades y no fue hasta la caída del muro en el año 1989 cuando supimos reconocer en su totalidad el valor de la libertad. Esta relación especial de los alemanes frente a la libertad alguna vez fue caracterizado por el gran poeta alemán Heinrich Heine en una anécdota ingeniosa. El autor escribió comparando varias visiones ante la libertad. El inglés ama la libertad como a su legítima esposa. La posee, y si bien no la trata con singular ternura, no obstante, en caso de necesidad, sabe defenderla como hombre. El francés ama la libertad como a su prometida, hoy en día diríamos amante. Se arroja a sus pies y le hace las más exageradas protestas. Se bate por ella a muerte o a vida y comete por ella millares de locuras. El alemán ama la libertad como a su anciana abuela. Cito esto siempre consciente de las diferencias del rol que tienen las abuelas en nuestras culturas. Hoy en día sabemos que Heinrich Heine solo tenía razón en parte, pues más tarde la caída del muro de Berlín nos enseñaría que también los alemanes saben pelear por la libertad. Así como el año 1989 transformaría de manera fenomenal la vida de muchos alemanes y europeos del Este, esperamos llegue el día en que los cubanos, que a lo largo de tantos años han experimentado la impotencia de no poder cambiar su situación, recuperen su libertad. Le deseo a usted, señor Huber Matos, que usted celebre ese día muy pronto. Gracias. Gracias, Uli. Ahora le pedimos a Sergio Sarmiento, presidente de Caminos de la Libertad y nuestro anfitrión, si nos puede dirigir unas palabras.
Gracias, Berta. Gracias, don Uber Matos, por acompañarnos, a usted y al resto de sus amigos que lo acompañan, de su nieto, que ha sufrido con nosotros todos los problemas para traerlo usted aquí finalmente a México. Sabemos algo, y es que las burocracias nunca se rinden, de manera que Uber Matos ha sufrido unas enormes dificultades para poder estar con nosotros esta noche, pero qué bueno que está. Es muy raro a veces que los liberales nos pongamos de acuerdo, quizás por nuestra propia naturaleza tendemos a diferir y a pelearnos, me parece bien. El hecho está, sin embargo, que cuando se planteó la necesidad de hacerle un homenaje a Uber Matos, creo que todas las organizaciones que estamos aquí y muchas más estaban de acuerdo en que este homenaje se tenía que hacer, de manera que para nosotros es un privilegio. Y quiero agradecer, por supuesto, a Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas, quien ha apoyado firmemente el proyecto de Caminos de la Libertad, que nos haya permitido tener los recursos y, por supuesto, tener los principios también para estar aquí con usted. Uber Matos pudo haberse quedado callado. Habría sido muy cómodo permanecer en los cargos de poder de un movimiento revolucionario que acababa de triunfar en Cuba en 1959. Después de todo, si alguien podía ser un verdadero héroe, si alguien había levantado la voz en contra de la dictadura de Fulgencio Batista, ese había sido Uber Matos. Pero Matos recordaba quizás demasiado bien esa frase de José Martí, tan citada, antes morir de pie que vivir de rodillas. Por ello prefirió elevar una voz de protesta en contra de un régimen revolucionario que era todavía joven, pero que se volvía cada día más represivo y más autoritario. La historia ya es muy conocida, todos la sabemos, la hemos escuchado aquí nuevamente. Uber Matos pasó 2 décadas de su vida en confinamiento ordenado por el régimen de Fidel Castro. Mucho de ese tiempo estuvo en soledad, siempre sometido a las más duras presiones del gobierno y de sus guardias. El régimen castrista ha cometido muchos pecados en contra del pueblo cubano. Entre ellos destaca el empobrecimiento del país a través de la aplicación de políticas económicas que acaban con los incentivos para trabajar y con los incentivos para invertir. Pero quizás el pecado más importante de todos ha sido el de destruir la libertad, que es lo más valioso que todos tenemos. Uber Matos es un ejemplo para muchos en Latinoamérica y para muchos en el mundo. Nos revela la inquebrantable decisión de un hombre de defender la libertad a cualquier costo para él. Para quienes creemos en la libertad, Uber Matos es un ejemplo imborrable. Todos los que estamos aquí, de hecho, le agradecemos que haya aceptado venir. Pero lo hacemos, don Uber Matos, no porque tengamos la mirada fija en el pasado, no porque sepamos lo que usted hizo en 1959, las decisiones que tomó, la decisión valiente de enfrentarse a un régimen autoritario. Quizás somos egoístas, don Uber. Sí nos interesa el pasado cubano, sí nos interesa recordar la historia, pero más nos interesa recordar y saber lo que está pasando hoy en Venezuela, hoy en Ecuador, hoy en Nicaragua, hoy en todos los países de América Latina. Si no estamos dispuestos a ponernos de pie, si no estamos dispuestos a defender nuestra libertad, como lo hizo Uber Matos en 1959 y posteriormente, simple y sencillamente habremos perdido lo más valioso que tenemos. La libertad no hace felices a los hombres, los hace simplemente hombres. Esto lo dijo Manuel Azaña, el presidente de la República Española, en un momento de una guerra fratricida. Pues bien, don Uber Matos nos ha enseñado la enorme responsabilidad de ser sencillamente hombres. Yo quisiera pedirle, don Uber Matos, que viniera aquí un momento. Queremos darle un reconocimiento, una pequeña... es un pequeño reconocimiento, no de una organización. Hay una lista grande de organizaciones, algunas se han mencionado aquí, pero hay mucha gente que cree en la libertad en América Latina, que considera que es un privilegio haberlo tenido a usted, don Uber Matos, aquí y haberlo tenido a usted como parte de nuestra historia.
este reconocimiento dice Héroe de la Libertad en América, a Uber Matos, por sus esfuerzos en promover y preservar la libertad. Don Uber Matos. Claro que sí. Siempre que he hablado en público, lo he hecho improvisando. Por primera vez voy a leer, porque quiero expresar unas cuantas ideas, y con los 90 y tantos años que tengo, no es posible confiar ni en la memoria, ni en el talento que hace falta para ir desgranando pensamientos de manera comprensible. Pero antes tengo que decirles que estoy profundamente, no solamente agradecido, sino siento un gozo tan íntimo, tan especial, que sin rodeos, este es el momento más feliz que he vivido después de haber salido de la prisión y de haber disfrutado de la libertad. Quizás sea porque con los años el corazón se va sensibilizando más y más, pero puede no ser eso, puede sencillamente ser esto. Veo en los semblantes de ustedes, en las cosas lindas que se han dicho aquí, en este hecho de que tanta gente valiosa de nuestra América me señale como un héroe de la libertad y quiera patentizarlo de la manera que está haciéndose aquí en este acto. Quizás sea porque, en fin, es un momento distinto en mi vida, y conste que he tenido muchos reconocimientos en lo amplio de estos 30 y pico de años que he vivido después de la prisión. Pero hay algo que tengo que confesar, y es esto: me ha hecho acordar de mis padres, de mi madre, de mi padre. Desde niño tuve en mi propia casa la escuela que me enseñó a amar la libertad, a respetar los derechos del pueblo, a ser una persona digna y honesta. Y cuando conocí de este reconocimiento, de este homenaje, porque me lo informaron hace ya varios días, pues de momento yo pensé en mi madre. En aquellas sesiones, todas las noches, en nuestro hogar, en el pueblo de Yara, antigua provincia de Oriente, todas las noches mi madre era maestra y directora de la escuela de allí del pueblo. Y todas las noches, invariablemente, a la luz de una lamparita de querosén, que le llamaban un quinqué, nos leía fragmentos de libros famosos para hacernos conciencia a sus hijos. Somos 6 hermanos, ya los otros 5 se fueron. Y yo era el tercero. Primero vinieron 2 hermanas, después vine yo, después otros 2 varones más y después una hembra. Bueno, pues todas las noches nos leía capítulos de libros famosos para formar conciencia y para enseñarnos a ser justos, a defender la libertad, a amar a la patria. Yo nací en 1918. A pocos años, a menos de 20 años de fundarse la República. Y nuestra madre nos decía, así de una manera repetitiva, la República nació incompleta y hay que acabar de fundarla como un edificio que se construye piso a piso. Cuando íbamos a hacer República, porque estábamos ganando la guerra al Imperio Español, a la corona española, vinieron los americanos y nos frustraron. Entonces, pues hay que trabajar hasta que la República sea de verdad. Eso depende de que cada generación cumpla su rol en ese empeño
de que la patria sea libre de verdad. Con esas lecciones desde niño, a mí y a mis hermanos, pues, no es extraño que yo creciera pensando que valía la pena hacer algo por mi patria cuando llegase el momento. Además, la historia de la nación cubana está llena de cosas lindas, no solo de José Martí, sino de Ignacio Agramonte, de Céspedes, de un montón de patriotas, que casi todos largaron la vida, para decirlo así, con esa crudeza, pero de una crudeza que significa admiración, veneración por esos hombres. Casi todos entregaron su vida por esa patria libre. De modo que, si esa fue la formación, lo que yo he hecho a lo largo de mi vida es tratar de ser fiel a lo que aprendí de mis padres, porque mi padre también era un patriota. Ellos eran niños cuando la lucha independentista y no pudieron hacer nada, pero cuando menos formaron en la mente de sus hijos el ideal y el compromiso de defender la libertad y otros valores por los cuales vale la pena dar hasta la vida. Voy a leer aquí, primera vez en mi vida que en una exposición, pero ustedes me van a perdonar porque son unas cuantas ideas sobre el problema cubano y no lo podía traer todo en mi mente a los 90 y tantos años. Dice así, y por supuesto que quiero enfatizar esto. Les estoy profundamente agradecido en estos 30 y tantos años que salí de la prisión. Puedo decirlo sin rodeos y sin exagerar, es el momento más feliz de mi vida. Dice así: señoras y señores, la pasión del pueblo cubano por su soberanía y su libertad se forjó en las guerras de independencia contra España. Durante la última, que comenzó en 1895 y terminó en enero de 1898, Madrid envió a Cuba 220,000 soldados, 100,000 llegaron durante el primer año del conflicto. Según algunos historiadores, ese fue el más grande desplazamiento militar de España en sus colonias. Cuba era un pequeño país que no llegaba a los 2 millones de habitantes. Fue devastador el costo de aquel conflicto para la economía de nuestro país y para el pueblo cubano en general. Las bajas españolas entre fallecidos y enfermos pasaron de 70,000 hombres. La familia de mi padre murió de hambre y enfermedades en aquella guerra de exterminio conducida por España. Después de aquella epopeya independentista, generación tras generación de cubanos siguieron luchando por los sueños de José Martí. Que la primera ley de la República sea el respeto a la dignidad plena del hombre en una patria con todos y para el bien de todos. Esa es la proclamación categórica de José Martí. Por esta tradición de sueños y sacrificios, cuando entre los cubanos habla de heroísmo, hay mucho de qué hablar. La lucha por la libertad es gloria y tragedia en la historia de Cuba. En esta noche tan especial acuden a mi mente y a mi corazón las imágenes de compatriotas que fueron ejemplos de valor y compromiso, cubanos que por sus méritos y sacrificios merecerían estar aquí con nosotros. Lamentablemente no es posible. Muchos perdieron la vida fusilados por intentar salvar a Cuba de la siniestra traición que acechaba a un entusiasta e inocente pueblo que creyó haber encontrado la reencarnación de José Martí. Otros murieron o fueron asesinados enfrentados a una tiranía que por más de medio siglo ha sembrado el luto, el odio y la desesperanza entre los cubanos. Las ciudades, los campos, las montañas de Cuba, las prisiones y las olas del mar son testigos del heroísmo de miles de compatriotas que pagaron con sus vidas el sueño de ver una Cuba libre. En la larga lista de héroes, entre ellos mis compañeros presos políticos plantados, hoy exiliados, que siguen en pie después de haber escrito páginas de honor durante largos años en prisión. Entre nuestros héroes
no puedo dejar de mencionar a dos compatriotas que en fechas recientes pues dieron todo lo que podían dar por defender los ideales y son como una antorcha en todo este escenario. La nieta de un gran amigo mío de mi juventud, que casi niña transformada luego en indomable heroína de las Damas de Blanco, Laura Pollán, y el heroico y humilde negro que en la cárcel alternaba predicando el Evangelio de Cristo y el Evangelio de la libertad, convencido de que como Cristo él estaba dispuesto a morir por los demás. Orlando Zapata Tamayo. Para ellos y en nombre de los héroes acepto este homenaje y este gesto de solidaridad. En realidad, esos dos personajes, entre otros, representan lo mejor de esta Cuba que frente a estos 50 y tantos años ha persistido en luchar por su libertad y por sus derechos. Nadie imaginó nunca que aquel pueblo que luchó contra España con tanta audacia y que luego no descansó hasta emanciparse del tutelaje de los Estados Unidos, tendría que sufrir la traición de un dirigente cuya promesa pública fue considerar la democracia pluripartidista, que ya tenía raíces en Cuba, continuar el camino del progreso económico, acabar con la corrupción y materializar la justicia social a que todos aspirábamos. Nadie pudo jamás imaginar que aquel pueblo noble, trabajador, alegre, creador de música y poesía, tendría que experimentar los horrores del totalitarismo comunista desde el pasado siglo hasta el presente. Cuba no merecía esa maldición porque ningún pueblo mereció jamás esa pesadilla. Quienes han tratado de justificar el comunismo en Cuba desde sus torres de marfil han cometido un gran error, pero sobre todo una gran injusticia. Mucho menos pudieron imaginar los cubanos demócratas que tendría que pasar medio siglo para que una buena parte del mundo occidental despertara y se diera cuenta de que la revolución cubana era una gran estafa publicitaria y por encima de todo una gran traición, una estafa en la que participaron medios de comunicación, políticos y académicos que presuntamente estaban comprometidos con la democracia y con el rescate de los derechos humanos. A pesar de todo esto y de mucho más, la libertad de los cubanos se vislumbra en el horizonte. Un nuevo amanecer comienza a disipar las sombras de una noche que parecía interminable. Por esta razón, en los últimos años se ha insistido en la posibilidad de una salida negociada al problema cubano, una transición pacífica que evite la violencia. Eso tiene sentido. La violencia política no siempre allana el camino hacia la democracia. Con frecuencia se ha transformado en círculo vicioso de destrucción y de muerte. Cuba debe construir su futuro por el camino de la reconciliación. Esto, por supuesto, en parte pues, puede ser un sueño, pero nosotros quisiéramos que el desenlace de toda esta tragedia no fuese una guerra civil, no fuese un derrame de sangre, porque esto enlutaría más hogares cubanos y ya bastante acumulamos en todos estos años. El capitalismo no es la democracia, aunque haya por ahí un montón de gente confundida con el asunto. Las democracias más sólidas del mundo no fueron dictaduras que se convirtieron en sistemas capitalistas y de ahí navegaron hacia la democracia. Esas democracias fueron el resultado de cambios políticos, de frenos políticos al poder de un rey o a una clase dominante. Cambios políticos y económicos que debilitaron el monopolio del poder. Inglaterra y los Estados Unidos son ejemplos clásicos. En Cuba, un cambio al capitalismo no es la solución. Así el capitalismo cambió Rusia después del comunismo y hoy es un país donde se atropellan los derechos humanos. Así el capitalismo cambió China, que es el lugar con mayor número de violaciones de los derechos humanos en el mundo de hoy.
Por cierto, esos gobiernos, junto con el de castista, apoyan a la dictadura genocida de Siria, y ambos han impedido la posibilidad de un arreglo que es la única esperanza para evitar una terrible guerra civil en ese país. Hay millones de personas en los países democráticos que viven impresionadas por el progreso material de China. No saben o lo saben y no quieren tener en cuenta que el progreso económico bajo regímenes totalitarios no es nada nuevo en la historia de la humanidad. Lo alcanzaron en su momento Stalin y Hitler. Brasil y México no han necesitado de una dictadura para prosperar, sino menos autoritarismo, menos privilegios de clase y más participación popular. En ambos países falta mucho por hacer, pero ese es el camino. Más instituciones políticamente inclusivas y menos instituciones económicamente explotadoras. Todo esto nos lleva a una sencilla conclusión. El problema cubano no se resuelve con más cuentapropistas ni menos cuentapropistas, ni se resuelve con que se creen empresas transnacionales o que empresas transnacionales vayan a Cuba a aliarse con los Castro, a aumentar la producción en la isla y explotar a los cubanos con sueldos de hambre, como hacen hoy en día más de 200 empresas extranjeras en la isla. Una buena parte de la prensa occidental, la misma que durante casi ese medio siglo se dedicó a ensalzar los logros de la Revolución Cubana sin decir que se financiaban desde el exterior, vive ahora creando tales expectativas. Quieren hacerle creer al mundo que los cambios económicos anunciados por Raúl Castro son la solución. Han perdido de nuevo el foco de lo que es importante y fundamental para convertirse en propagandistas de la dictadura, con propagandistas de la mentira. El problema cubano es un problema político. Empieza a resolverse con una constitución democrática, con la construcción de instituciones democráticas, con leyes justas que no permitan que el rico abuse del pobre, ni que el pobre le robe al rico. El problema empieza a resolverse cuando deje de haber un grupo que desde el poder legisle a su favor, atropelle a los demás y explote a la población. El problema cubano empieza a resolverse cuando la energía y la actividad del pueblo tengan los horizontes y las fronteras abiertas en un clima de libertad y seguridad jurídica. Cuando haya polémica pública, periódicos, computadoras, teléfonos, universidades libres, sindicatos e internet sin restricción ni control, cuando los campesinos sean los dueños de la tierra que trabajan. El problema cubano no se resuelve cuando el actual régimen de Cuba tenga relaciones amistosas con los Estados Unidos, relaciones amistosas tenía Washington con Mubarak, con Gaddafi y con Assad en Siria. Con estas tres tiranías negoció y contemporizaron los Estados Unidos hasta que por los hechos se vio obligado a recapacitar y a rectificar. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacer? ¿Cuál debe ser el próximo paso? La solución comienza con mayor solidaridad hacia los cubanos demócratas, con los que están en el exterior, pero sobre todo con los que se encuentran luchando en Cuba. Cuba puede lograr sin demora la transición hacia la democracia si la comunidad internacional exige un cambio político auténtico y verdadero, y si el régimen es penalizado cada vez que cometa más abusos con la población. Sin la presión internacional y sin las amenazas de penalidades, la dictadura en Egipto no habría cedido y las recientes elecciones no se habrían podido efectuar. Sin la presión y el esfuerzo internacional, Gaddafi todavía gobernaría en Libia. Y si bien es cierto que después de 42 años de dictadura todavía falta mucho que hacer en ese país, se encamina de una manera u otra hacia un progreso democrático. Por estas razones, porque a los dictadores hay que castigarlos por sus atropellos, el embargo americano y la posición común de la Unión Europea deben mantenerse y dinamizarse. Y la posición de la Unión Europea debe estar
libre de políticas de contemplación que nada resuelven. Por estas razones, Latinoamérica debe condenar los atropellos del castrismo. Condenar a la tiranía es solidarizarse con los cubanos, no aliarse con los norteamericanos. El pueblo cubano necesita ahora más que nunca la solidaridad de los demócratas del mundo. Ustedes son testigos de que los hijos de José Martí y Antonio Maceo no se han rendido nunca. Esto vale la pena enfatizarlo. Han pasado 50 años largos, medio siglo largo, pero todos los días hay gente en Cuba que sigue reclamando la libertad y la defensa de los derechos humanos. Este es un homenaje a un viejo combatiente que a los 94 años vive tan lleno de ilusiones como en los días en que combatía por la democracia contra una dictadura en la Sierra Maestra, que durante 2 décadas de prisión siempre tuvo fe en que su pueblo no se dejaría vencer. Que sea homenaje para el pueblo de Cuba, para la juventud cubana que lo necesita y lo demostrará que lo merece. De todos modos, estoy inmensamente contento en mi mundo interior. Les agradezco todo este gesto, toda esta generosidad de ustedes, toda esa identificación con mi persona. Pero en realidad, quien merece todo eso son los mártires, los que ya dieron su vida. Yo todavía vivo y además estoy convencido de que voy a ver el desenlace, el triunfo de la libertad en mi patria. 1.000.000 de gracias para todos ustedes.